Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas. Washington le presentó un plan de 14 puntos a Teherán. El gobierno de los ayatolá le respondió a la Casa Blanca a través del mediador Pakistán. Pero al presidente Donald Trump no le gustó en absoluto lo que recibió, aunque no dio más detalles. Acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán. No me gusta, es totalmente inaceptable. Gracias por su atención a este asunto. Ante este rechazo, Irán reveló cuáles eran sus peticiones, centradas en un cese inmediato al fuego, en el fin del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Hormuz para que se respete el control iraní en este paso marítimo, y también pidió que se levanten las sanciones económicas que existen en contra de Teherán, unas posturas que para ellos son realistas. Una cuestión crucial, como el establecimiento de la seguridad y la paz en toda la región, incluido el Líbano, es una exigencia irresponsable. Por lo tanto, todo lo que propusimos en nuestro texto consistía en peticiones razonables, responsables y generosas, no solo para los intereses nacionales de Irán, sino también para el bienestar, la estabilidad y la seguridad de toda la región y del mundo. Cabe recordar que las acciones de Estados Unidos y del régimen sionista durante los últimos 70 u 80 días han perturbado la libertad de navegación. Buques iraníes han sido atacados en aguas internacionales. Todas estas cuestiones debían ser discutidas y resueltas en el marco de este paquete de propuestas. Pero tras bambalinas, China ha presentado al menos públicamente dos propuestas para alcanzar la paz. Su interés es alto, pues importa más del 80% del petróleo iraní que es transportado por vía marítima. ¿Hasta dónde puede entonces presionar por una salida a la guerra? ¿Y servirá acaso la reunión que tendrán en Beijing Xi Jinping y Donald Trump? Es lo que analizamos aquí en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Nos acompaña Ana Solís de Stange, doctora en ciencia política, experta en China, docente e investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania, Helmut Schmidt, en Hamburgo, y nos acompaña precisamente desde esa ciudad alemana. Y también está con nosotros a esta hora Ignacio Araya Heredia, magíster en gestión pública de la Renmin University of China, doctor en relaciones internacionales de la Central China Normal University, consultor y académico. Él está en Santiago de Chile. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas todas las personas que nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Y bienvenidos también todos aquellos que nos ven a través de la señal de YouTube y que nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ana Solís, justamente aquí en el debate de France 24 con otros invitados hemos profundizado un poco en los intereses de China, sobre todo por los productos de Irán. Pero teniendo esto sobre la mesa, ¿China puede ser un mediador para intentar solucionar el conflicto o tiene algún interés de por medio? Bueno, como muchos de los actores que están involucrados en este conflicto, cada uno tiene sus intereses, ¿no? Y como vos mencionabas anteriormente, Clara, es prácticamente casi el 90% del petróleo iraní importado por China. Aunque esto también tenemos que delimitarlo, que significa el 12% de las importaciones de petróleo de China. Por lo tanto, no tenemos actores que podamos decir son completamente neutrales o que no vayan a tener ningún interés, pero definitivamente es un actor muy importante que podría mediar en este conflicto. Y no me cabe duda que lo está haciendo, pero no de una manera directa o tan pública, además de haber presentado estas propuestas y de haber llamado a un respeto al derecho internacional. Y ya vamos a hablar de esa manera de mediación de China. Pero antes le quiero preguntar a Ignacio si según su punto de vista China quizás pudiera estarse aprovechando de este conflicto o al momento de mediar realmente estaba buscando una salida. Bueno, existen antecedentes de parte de China en el caso de el vínculo que estableció con Arabia Saudita e Irán en 2023 como mediador entre ambos países. Por lo tanto, efectivamente hay un antecedente de mediación de China en la región. Sin embargo, para este conflicto específico, yo creo que es más limitada su capacidad de acción en la zona
tanto porque no tiene capacidad militar desplegada en la región, no tiene capacidad para persuadir tanto a Israel como a Estados Unidos para que dejen las hostilidades en la región, como al mismo tiempo China tiene intereses específicos también, por lo tanto es poco probable que China tenga la capacidad efectiva para mediar en la zona. Me llama la atención un punto que usted menciona, y es que dice que China tiene un poder limitado en cuanto a lo militar y un poder limitado en cuanto a lo diplomático, pues no ejerce persuasión ni sobre Estados Unidos ni sobre Israel. Ana, ¿usted comparte este punto y también poner sobre la mesa la posibilidad de presión que puede ejercer China en contra de Irán? ¿Eso existe? Sí, yo creo que por la gran dependencia de Irán, efectivamente tiene una influencia grande sobre este país. Ahora, creo que efectivamente, por una parte podemos ver las capacidades militares y eso también puede ser un mecanismo de presión, pero en este caso no creo que es realmente tampoco el interés de China. Es más bien ha dejado pasar y jugar, que Estados Unidos juegue sus cartas. Esto, por una parte, claro, le sirve para aprender o ver a China las capacidades militares de Estados Unidos, cómo se despliega. Es lo que se ha ido hablando de que China va aprendiendo de todos estos conflictos militares de Ucrania y ahora de esta situación militar, de esta guerra en Irán. Ahora, lo que te diría, por lo tanto, tiene más bien no solamente en la capacidad militar, pero yo diría más bien económica, tanto con Irán, pero también con Estados Unidos. Y esto lo veremos probablemente durante la visita que está haciendo Trump a China. Pero aquí quiero hacerle una pregunta a Ana de manera más directa. China, al momento de presentar estos planes de paz, ¿cuál puede ser su interés real? ¿Le sirve que se prolongue este conflicto o lo que quiere realmente es una salida negociada? Mira, una prolongación ilimitada o muy larga de este conflicto no le conviene a China. Es cierto que China se fue preparando para este tipo de conflictos, se fue preparando con más reservas de petróleo y otras políticas que fue tomando, pero tampoco le conviene una prolongación extrema del conflicto, porque recordemos que China es principalmente una economía exportadora y por lo tanto requiere y necesita de una estabilidad del sistema de comercio en el mundo, que esté más o menos estable. Y con esta situación, con esta guerra, están sufriendo varios de sus países vecinos. Entre ellos estamos hablando de Filipinas, que está en una situación de emergencia nacional energética, y esto sí podría jugar en contra de China. Por lo tanto, no es una respuesta de sí o no, sino que es una cuestión de cuánto se prolonga realmente esta guerra para que sirva a los intereses de China o no. Ignacio, y en esa misma línea, ¿qué tanta presión puede ejercer China en contra de Irán? Y sobre todo en un punto esencial. Para Teherán es vital mantener el control sobre el estrecho de Hormuz y hasta lo que se ha conocido de los puntos que han intercambiado sobre un posible plan de paz entre Estados Unidos e Irán. Los iraníes dicen que necesitan que se garantice su soberanía sobre el paso marítimo, un paso que le funciona a los chinos que Irán controle, pues por allí, como ya habíamos dicho, pasa más del 80% del petróleo iraní que sale rumbo a China. En ese sentido, ¿le funciona ejercer presión a China en contra de Irán o es una carta que ellos no se quieren jugar? Creo que, a ver, el conflicto entre Irán, Israel y, perdón, Estados Unidos, Israel e Irán, de alguna manera, en cierto modo, le conviene a China por tres motivos. Primero, porque tiene un capital político que puede desplegar, un capital diplomático que puede desplegar entre los países del sur global, como primer punto. Segundo, porque de alguna manera este conflicto prepara la antesala o prepara el terreno para la visita de Trump a China, que se va a dar en los próximos días. Y en ese sentido, me parece que es el marco idóneo o ideal para China, porque
muestra a Estados Unidos como un actor inestable en la región y de alguna manera muestra a China como el actor que efectivamente es capaz de generar certidumbre y previsibilidad en el orden internacional. Por lo tanto, el encuadre que hace China respecto de la mediación propiamente tal tiene que ver más con eso que con que efectivamente quisiera China realmente o pudiera realmente mediar en este conflicto. Es decir, para ponerlo en palabras incluso más directas, Ignacio, ¿usted cree que China no está pretendiendo con esta mediación un fin del conflicto inmediato? Es que no es que, o sea, si lo logra, definitivamente va a ser un punto diplomático para China y eso siempre va a estar en la agenda. Ahora, el punto es que las posibilidades son pocas porque realmente es difícil lo que pueda negociar con Estados Unidos, salvo que en la cumbre de Trump con Xi Jinping en China en los próximos días anuncie un acuerdo de estas características y sería visto también como un triunfo también para China. Pero mientras tanto, con los antecedentes públicos que nosotros manejamos, en verdad veo poco probable que se pueda alcanzar. ¿Y qué le responde Ana a este planteamiento de Ignacio, que él dice que China sí se beneficia de esta inestabilidad y sobre todo de mostrar a los estadounidenses como un aliado inestable, especialmente en Medio Oriente? ¿Esto en efecto beneficia a Beijing? Sí, como lo decía, a corto plazo sí, porque se presenta a China como un socio confiable, que da estabilidad, que es más predecible frente a Estados Unidos, que va abriendo flancos y guerras militares. Ahora, volviendo nuevamente a mi punto, no lo creo a largo plazo y para su economía no sería así. Ahora, un punto aquí importante y que creo interesante también de tu pregunta, Clara, es que, bueno, ¿qué se va a negociar? O sea, este punto de la guerra en Irán, efectivamente, creemos que va a estar dentro de la mesa de negociación entre Estados Unidos y China. Pero donde se puede o puede pasar, o son los temores, por lo menos de la parte de Taiwán, es que en ese caso haga Estados Unidos concesión a China más que lograrse realmente un acuerdo en la guerra de Irán, temen que se hagan ciertas concesiones sobre Taiwán para que Estados Unidos adquiera mayores beneficios económicos. Pero eso son cosas que nosotros realmente no tenemos la información confiable, solamente nos manejamos con información pública, que podría ser uno de los puntos importantes dentro de las negociaciones. Solo le pido una claridad, doctora Solís. Usted habla del corto y largo plazo, pero concretamente, ¿cuánto podría ser algo a corto plazo teniendo en cuenta que la guerra ya completa 2 meses? Bueno, a corto plazo es lo que te mencionaba, que está esta situación de presentarse como socio viable. Otro punto que también es importante para China es ver la capacidad militar de Estados Unidos, de qué manera se desplaza, qué tipo de armamento de sistema, qué capacidades está de misiles ha gastado en esta guerra Estados Unidos. Esas son informaciones importantes para China. Principalmente te diría eso. Ahora, también puede hacer o puede generar presión sobre Irán, pero yo creo que eso es algo que nosotros no tenemos la información. Y ahora quiero preguntarle, Ignacio, ambos han recalcado la importancia de esa reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. El presidente estadounidense viajará a China del 13 al 15 de mayo para reunirse precisamente con su homólogo chino. Pero antes de profundizar en la importancia de ese encuentro, hasta ahora, ¿qué tanto poder ha demostrado China en encontrar una salida negociada a la guerra en Medio Oriente? Y se lo pregunto porque hasta ahora Beijing ha propuesto 2 planes diferentes. El primero fue a finales de marzo, que lo hizo China de manera conjunta con Pakistán, en la que propusieron 5 puntos como una solución. Y luego el presidente Xi Jinping, después de reunirse con el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, justamente en esa reunión planteó 4 nuevos puntos. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas 2 posibilidades, ninguno de esos 2 borradores
al parecer al menos han sido tomados en cuenta en la negociación. ¿De verdad puede China ejercer un papel y una presión para solucionar esta guerra? Sí, lo que pasa es que, retomando el punto anterior, no es que pueda o no pueda, porque evidentemente que está fuera del control de China el conflicto que no inició. Por lo tanto, es difícil realmente que China pueda terminar con el conflicto. Ahora, el punto es que en este escenario de guerra, China se ve que está haciendo lo posible, a propósito de los ejemplos y los casos que tú mencionabas, de tratar de llegar a buen puerto en estas conversaciones. Lo que ahí muestra de alguna manera no es tanto si China va a poder lograr el término del conflicto, sino más bien mostrarse como el actor que genera certidumbre, previsibilidad y estabilidad en el orden internacional y en particular en la región. Entonces, de alguna manera le está transmitiendo no solo a Irán, Israel o Estados Unidos, sino tanto a los países de la región como al resto del mundo que China busca la paz. Y ese finalmente es el mensaje, más allá de si que pueda o no pueda lograr el término del conflicto. ¿Es suficiente ese mensaje, Ana, de que China se pueda plantear como un negociador independientemente de si logra el éxito o no? Sí, bueno, además yo creo que hay que ver también que una cuestión de victoria para China no solamente encontrar un acuerdo. Tal vez hasta cierto punto no está tan interesado en eso. En un cese al fuego, sí, hasta cierto punto para que pueda transitar el petróleo. Pero por otra parte, es también un actor o un aliado en la región que puede ser utilizado por Estados Unidos. ¿Y en qué sentido lo digo esto? Recordemos que Corea del Norte, ese es un socio de China de hace muchísimos años, que también ha apoyado con temas de armamento, lo mismo que ha hecho con Irán, porque eso sabemos que apoya a través del sistema Beidou de navegación satelital, con un satélite espía. O sea, y mi punto es que utilizó frente a conflictos que tenía China con Estados Unidos, utilizaba este factor de Corea del Norte, que lanzaba un misil, hacía prueba balística de algo, y esto lograba que Estados Unidos se acercara a China para conversar, para negociar otros temas, para dejar este tema para que controle un poco Corea del Norte. Y no sé si está yendo también en este sentido esta colaboración que China tiene con Irán. Así pasa a ser una moneda más de negociación que tiene frente a Estados Unidos. Voy a retomar ese punto que usted menciona, Irán como una moneda de cambio entre las negociaciones de China y Estados Unidos, especialmente de cara a esa reunión entre Trump y Xi Jinping. Ignacio, para Ana, esto es posible, que Irán sea esa moneda de cambio. ¿Usted qué piensa? Y sobre todo, ¿puede darse el hecho de que quizás Xi y Trump acuerden, por ejemplo, que Estados Unidos no respalde tanto a Taiwán para que los chinos puedan hacer mayor presencia allí, a cambio de que los chinos intenten doblegar a Irán? ¿Usted cree que es posible esto? A ver, no creo que Irán sea una moneda de cambio, más bien son actores que están jugando intereses dentro del sistema internacional. Irán también tiene capacidad propia y cierto grado de potencia regional, por lo tanto, también tiene un grado para moverse en el tablero. Yo creo que esto se puede mirar más desde la perspectiva de ver actores, tanto por ejemplo Irán, el caso de Taiwán, efectivamente lo que mencionaba la colega Corea del Norte, es decir, son distintos actores y distintos escenarios que se están planteando en el orden internacional y en el mundo en estos momentos y que de alguna manera da cuenta de la disputa que tiene China con Estados Unidos. Entonces yo diría que más que una moneda de cambio es más bien un actor que puede ejercer cierta presión para la consecución de ciertos objetivos que en este caso pueden traer beneficios tanto a China, Irán u otros países. Pero Ignacio, ¿qué tan independiente puede ser Irán frente a una eventual presión de China
teniendo en cuenta, por ejemplo, el ingreso financiero que representa Beijing. Ya habíamos hablado que China compra más del 80, casi el 90% del petróleo que Irán exporta por vía marítima. Y a su vez, esos ingresos del petróleo y del gas representan aproximadamente el 60% de los ingresos gubernamentales y el 20% del Producto Interno Bruto. Esto en porcentajes, digamos, muy aproximados. Siendo así, en manera directa, China es casi el pulmón financiero de Irán. ¿Hasta qué punto entonces Teherán sí puede ser independiente e ir en contra incluso de una decisión que pueda favorecer a China? Es que, a ver, efectivamente China ejerce una influencia y una presión muy relevante en Irán, pero también Irán puede jugar cartas con China, en el sentido de que finalmente, como tú mencionabas, Irán le vende petróleo a China y parte importante de la matriz energética de combustibles fósiles vienen de Irán. Por lo tanto, yo creo que hay ahí un grado de interdependencia más que solamente o exclusivamente una relación asimétrica donde China ejerce un poder o una presión completa respecto de Irán. Por lo tanto, de alguna manera da cuenta de que Irán tiene una capacidad de negociación y de alguna forma se puede posicionar dentro de la región como un actor de mediana potencia en la región. Ana, ¿usted qué responde a este planteamiento? Hablar más de interdependencia entre Irán y China y no solo una dependencia directa por parte de Teherán hacia Beijing. Yo lo veo no como una interdependencia, sino si vemos la cifra, es más bien una situación asimétrica, en donde Irán depende mayormente de China. Recordemos que efectivamente el 12% del petróleo que China importa es de Irán. Pero esto de todos modos lo fue reduciendo y ha encontrado otros socios para aumentar esto en caso de que habría, qué sé yo, más problemas en su relación con Irán. Recordemos que tiene todavía a su socio que es Rusia. Ha aumentado las importaciones de petróleo también de Brasil. O sea, yo veo más bien que China en este tema con los países siempre busca más una situación asimétrica que de interdependencia. Vemos que hay países en la región del sur global, que ya lo mencionamos, que exportan más del 60% para China, pero no significan mucho para la economía china. Así ha jugado mucho más inteligentemente China, realmente limitando el porcentaje de importaciones hacia otros países y generando a tal punto esta diversificación de que las importaciones de un solo país no sean mayor al 10% o 12% o 13%, si vemos importaciones de Europa o de otros países. Entonces, ellos juegan más, veo yo, a las relaciones asimétricas que realmente de interdependencia, que eso no tiene efectivamente con Estados Unidos. ¿No coinciden entonces ustedes en ese punto de cómo es esa balanza Irán-China, si se habla de interdependencia, una balanza más equilibrada o de asimetría a favor de los chinos? Pero más allá de este desencuentro entre ustedes, quiero que pongamos sobre esa balanza un tercer elemento, las sanciones de Estados Unidos. Y se lo pregunto, Ignacio, porque ya habíamos hablado la cantidad de petróleo que China le compra a Irán, un país sancionado por Estados Unidos, y lo mismo pasa con Venezuela y con Rusia. China ha sido, o antes del 3 de enero del 2026, cuando la captura de Nicolás Maduro, era el principal comprador del petróleo venezolano y a su vez ha sido uno de los principales compradores del petróleo ruso. ¿Hasta qué punto China se beneficia de que Estados Unidos sancione a estas economías? Bueno, me parece que a propósito de esas mismas sanciones, justamente se genera esta interdependencia. Evidentemente que no es, cuando hablamos de interdependencia, no estamos señalando que efectivamente sean en condiciones de los dos actores de manera equiparada y exactamente en la misma posición. Evidentemente que existe un grado de asimetría.
Pero esto no puede verse solamente desde el punto de vista comercial. También tiene que ver con el despliegue diplomático que China está tratando de establecer con los países del sur global. Por lo tanto, se juega también su capital diplomático y político apoyando a Irán. Quitarle el piso a Irán, por así decirlo, implicaría necesariamente que podría mostrarse a China como un actor poco fiable o poco confiable si es que en el fondo las reglas cambian tan drásticamente. Por lo tanto, también se juega ahí desde lo simbólico y desde lo político, y me parece relevante que eso tiene que destacarse y no solamente desde el punto de vista comercial. Y en ese sentido, la diplomacia, Ignacio, ¿hasta qué punto China sí puede representar un reemplazo legítimo ante lo que se puede concebir en el mundo como un poder más autoritario, refiriéndome a Estados Unidos? O si por el contrario, China también se convierte en un poder autoritario y lo ha sido, digamos, durante los últimos años, especialmente con Xi Jinping, y hasta qué punto es legítima esta mediación. Desde la diplomacia, por supuesto. Es legítima porque es el actor reconocido dentro del sistema internacional y es un Estado de derecho en el sentido de que es un Estado que lo reconocen internacionalmente, por lo tanto su posición es clara, es legítima y todos tienen relaciones diplomáticas con él. Desde esa posición es un actor que está reconocido internacionalmente. A mí me parece que esto no sé si tiene que ver con una discusión respecto del sistema político chino. Está claro que China no es una democracia representativa, pero sí más bien tiene que ver con los intereses que China pudiera jugar en materia de política exterior, en términos de efectivamente ser un país retador al sistema internacional, fundamentalmente a los países anglosajones y del norte global, y en ese sentido China sí se está jugando su credibilidad política con los países de este sistema mundo, ¿no? Y ante esa narrativa de una nueva hegemonía, especialmente de China como un mediador fiable en el sur global, que es lo que plantea Ignacio, Ana, quiero preguntarle qué tanto puede afectar esa narrativa de China como el mediador, el hecho de que Estados Unidos imponga sanciones en contra de personas y de entidades que supuestamente están ayudando a vender de manera escondida ese petróleo de Irán para que llegue hasta China. Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a 12 entre personas y entidades, precisamente acusando que la Guardia Revolucionaria estaría utilizando empresas fachada para poder vender este petróleo y que llegara hasta China. ¿Esto puede resquebrajar esa visión de China como el aliado confiable? Bueno, aquí yo creo dos puntos. Una cosa frente a esas sanciones de Estados Unidos, el propio China, bueno, ha negado todo y ha llamado a sus propias empresas a no obedecer esas sanciones y ha sacado ciertos reglamentos para limitar estas sanciones de Estados Unidos. Ahora, yo creo que si bien China se quiere presentar o se presenta como este jugador responsable, hay una cuestión que yo creo que sufren los dos países, tanto Estados Unidos como China, que es una falta de confianza de terceros países. Si bien efectivamente tenemos esto de que China es casi el líder o que llama y coopera con los países del sur global, pero no sé hasta qué punto se ve dañado en el casos ya concretos que hemos visto que ha pasado con Venezuela, que está pasando con Irán, en donde China se mantiene con su narrativa. Podemos argumentar, podemos entender de por qué lo hace esto, pero no hay realmente acciones mucho más concretas o efectivas. Y es el mismo, o no es el mismo, pero un problema parecido por parte de Estados Unidos, que también ha perdido o sus países aliados o amigos, y estamos hablando de Europa, pero también de Australia y otros países, pierden la confianza en Estados Unidos si realmente va a actuar. Y ese es el caso también de Taiwán. Y por lo tanto aquí podríamos estar viendo un nuevo proceso, un proceso, bueno, ¿qué hacen los terceros países? Que no pueden confiar en ninguno de estos dos hegemones, de estos dos grandes poderes.
si tal vez vamos a ver a partir de allí ciertos acuerdos o cercanías entre terceros países frente a la falta de confianza de tanto de China como de Estados Unidos. Y eso también lo hemos visto en los últimos días con acuerdos pactados, por ejemplo, entre Australia, Brasil, India, cómo están excluyendo de esos acuerdos bilaterales a los dos grandes hegemones, a Estados Unidos y a China. Permítanme que regrese sobre lo comercial. Ana, muy brevemente le pido que me responda. ¿China se beneficia de las sanciones económicas que impone Estados Unidos a países como Irán, Venezuela y Rusia, aprovechando esas sanciones para comprar petróleo a un precio más barato? Definitivamente, todo tipo de sanciones. El problema de las sanciones serían efectivas si todos los cumplen, pero sabemos que estamos en un mundo globalizado donde los países van a buscar alternativas y eso es lo que ha jugado en estos últimos años y por lo tanto, efectivamente, China se benefició grandemente del petróleo venezolano, se está beneficiando del petróleo de Rusia, se está beneficiando del petróleo de Irán, por lo tanto, el tema de las sanciones no son un mecanismo efectivo para Estados Unidos. Y hemos hablado de cómo se beneficia a China, Ignacio, pero para ir cerrando nuestro programa, quiero preguntarle también sobre cómo se beneficia Estados Unidos. Ya vienen las elecciones de medio término en noviembre, donde los republicanos se están jugando mantener o no la mayoría en el Congreso y la popularidad de Donald Trump está cayendo internamente en Estados Unidos en gran medida porque ingresó al país, a Estados Unidos, a una nueva guerra, a la guerra en Medio Oriente. Esto mientras el precio del petróleo sigue subiendo, los precios para los estadounidenses siguen aumentando y también de cara al Mundial. Estados Unidos será uno de los coanfitriones de la Copa del Mundo del fútbol y aún así estando en guerra. ¿Está presionado Donald Trump para encontrar una salida negociada y hasta qué punto China le puede brindar esa salida? Sí, a ver, primero que todo, yo comparto con la colega cuando señala que efectivamente no hay un beneficio en las sanciones. Yo no veo ningún beneficio el que haya sancionado Estados Unidos a Irán. Muy por el contrario, ha tenido muchas más pérdidas y en ese sentido a mí me parece que Trump sí está presionado para llegar a un acuerdo con China para salir realmente, o más bien con Irán, y de alguna manera desescalar el conflicto con China y salir del conflicto con Irán diplomáticamente y de alguna manera tener algún triunfo político. Porque en estos momentos, considerando todo el escenario que tú planteabas, es muy difícil realmente ver que Estados Unidos esté encontrando algo positivo en todo este escenario que ha creado. En ese sentido, ¿podrá entonces servir para algo ese encuentro, Ignacio, entre Donald Trump y Xi Jinping? A mí me parece súper relevante y de lo que va del año me parece que es uno de los hitos más relevantes que está teniendo la política internacional. No sabemos realmente qué es lo que va a traer el acuerdo. Están negociando en estos momentos en incluso Corea del Sur, pero el ajedrez político se está moviendo y solo cabe esperar lo que vaya a suceder y acontecer estos días en la cumbre en China. Y Ana, ¿usted qué opina? ¿Puede ser China esa salida a la guerra en Medio Oriente para rebajar la presión sobre Donald Trump, Ana? Yo creo que va a ser importante este acuerdo entre Xi Jinping y Trump. Y definitivamente un punto va a ser Irán, pero es muy complicado decirte si esto se va a lograr realmente de manera efectiva la paz. Pero definitivamente creo que va a ser muy importante que estos dos líderes realmente se sienten a conversar y pues probablemente vamos a ver alguna efectividad, algunos avances en esta solución a la guerra en Irán. En este programa somos enemigos de jugar a esa bola de cristal para adivinar el futuro. Sin embargo, Ana, permítame, le pregunto, ¿qué puede salir de esa reunión entre Xi Jinping y Donald Trump? Ambos coinciden en que sin duda será un encuentro relevante, pero ¿podrá ser relevante especialmente para Medio Oriente? Sí, o sea, la posibilidad ya de que se puedan sentar
a hablar sobre este tema entre ambos líderes va a ser un avance definitivamente, porque hay una comunicación directa entre China e Irán. Por lo tanto, China juega un rol muy importante que puede presionar según lo que conversen con Trump. Ahora, recordemos que son muchísimos puntos que van a estar sobre la mesa. Tenemos los temas comerciales, tenemos el tema de las armas nucleares de China, está el tema de Taiwán, los semiconductores. O sea, es una variedad de temas donde Irán es un punto más de ellos, o un punto importante, sí. Claro, sin duda alguna lo es y por supuesto aquí en France 24 en el debate estaremos atentos a lo que ocurra en ese encuentro y también a qué vaya pasando en Medio Oriente. Ana Solís e Ignacio Araya Heredia, les agradezco profundamente haber participado con sus argumentos y su conocimiento aquí en el debate de France 24. Este programa fue producido por la jefe de edición Laura Garzón. La productora de invitados fue Melissa San Miguel. Gracias a quienes están detrás de cámaras haciendo este programa posible y como siempre un agradecimiento sincero a nuestra audiencia, a quienes nos ven y nos escuchan. Vean más en france24.com. Nos vemos.